Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a la consejera. Nos habla o nos viene a exponer hoy los nuevos planes territoriales de fomento y, como en otras ocasiones, cuando hemos hablado del plan de director de promoción industrial, la música suena bien. La música suena bien significa que tanto el esquema de las medidas como la amplitud de las medidas, bueno, pues la verdad es que es bastante completo. Pero claro, el problema es que esto no es solamente algo que tengamos en una estantería y que no surta efectos sobre la realidad. Vamos a ver que ya teníamos un plan territorial de fomento, como usted ha hablado, que es el plan de dinamización de las comarcas mineras. Como usted conoce, fue objeto de negociación para la aprobación de los presupuestos del 2016. Fue algo que para nosotros era una reivindicación muy sentida y que al final, cuando se lleva al Pleno de las Cortes, nos vimos incapaces de aprobar, porque ya vimos desde el primer momento que adolecía de algo que adolecen el resto de los planes, y es de financiación extraordinaria. Como ha dicho el portavoz anterior, la estrategia de estos planes consiste en que se recogen en un programa estupendamente hecho, pero en un programa todas las actuaciones ordinarias de las consejerías en un determinado marco. Con lo cual, bien, estupendo, porque hay que construir carreteras, hay que construir centros de salud, hay que reformar colegios. Estupendo, pero eso realmente no aporta nada a estos planes. Y bien, me dirá usted, no, mire, es que eso no lo vamos a incluir en esto. Lógicamente, mire, estamos hablando de planes de fomento y, por lo tanto, no me cuente usted que incluyen eso. Pero ese es el esquema que siguen. Y si valoramos qué es lo que ha sucedido hasta ahora con el que tenemos, con el plan de dinamización de las comarcas mineras, vemos que el objetivo de principio era muy poco ambicioso. Estábamos hablando de 5 millones de euros, pero claro, es que en 2016 ni siquiera se han invertido esos 5 millones de euros, porque la inversión mayor fue la de la estación de Leitariegos, que no se ha ejecutado, y desde luego no en el 2016, que además peca de poco ambicioso, de haber perdido la oportunidad de hacer con un mínimo coste mayor una estación un poco mayor. Bien, eso es un ejemplo. Y de todo lo que se ha visto hasta ahora, a mí solamente me queda, porque además es el planteamiento estrella, la inversión de Forestalia. Una inversión aparentemente maravillosa, pero que suscita muchas dudas, desde el emplazamiento, que parece que no es el adecuado, hasta que la impulsora sea una empresa con un capital de 3.000 euros para una inversión de decenas de millones de euros, lo cual, bueno, pues llama la atención, así como los planes de viabilidad de la empresa por el aporte de biomasa. Bien, en definitiva, lo que le estoy planteando es que estos planes territoriales tienen una parte que es la teoría y otra que es la realidad. Hoy nos plantea, como ya consagrado, Miranda. Efectivamente, es una zona absolutamente trascendental, además con un problema muy grave de competencia con Álava. En cuanto a las medidas que ha planteado, son todas bien intencionadas, pero yo no sé si tienen la potencia suficiente como para competir con otra dinámica fiscal distinta. No lo sé. En todo caso, efectivamente, ahí es uno de los problemas, igual que los limítrofes con otras comunidades, uno de los problemas serios y donde hay que apostar con los únicos instrumentos que tenemos, que es la política, o por lo menos el instrumento más eficaz, la política de suelo barato, que en este sentido sí que he visto que algunas cosas han hecho.
Habla usted de Béjar y Benavente, también son dos puntos absolutamente estratégicos, que se desarrollarán en su momento, porque hasta ahora, por lo que parece, están solamente en fase de elaboración de los trabajos. Y, efectivamente, se han olvidado de una provincia en el que le sugiero, independientemente de que ustedes puedan tener más datos para valorar el conjunto de la provincia, que Cuéllar puede cumplir un papel muy semejante en la provincia de Segovia al de Béjar o al de Benavente. En todo caso, al final, el problema con el que tropezamos es el de siempre. Ya es verdad que tanto en el Plan Director de Promoción Industrial como en los diversos planes han advertido que estos son los recursos ordinarios. Es decir, que evidentemente no hay recursos especiales para este tipo de planes. Pero, bueno, hasta ahora, tanto el de la minería como el otro, que está mucho más tierno, porque, digamos, ha tenido menos recorrido y que es de otras características, el de Soria, pues hasta ahora la verdad es que creo que al desarrollo de estas zonas creo que no han aportado nada. Pero además tienen otro problema, que usted lo ha vivido en Soria, y es el problema de la generación de iniciativas. Es decir, existe un problema importante, aunque yo no sé hasta qué punto la Administración puede colaborar para que eso suceda, que bueno, pues hay problemas de que no existen suficientes iniciativas o iniciativas viables. También en el caso de Soria se ha planteado otro problema, y es el de que no existe hay escasez de mano de obra lo suficientemente cualificada como siquiera para reponer jubilaciones. Eso es una de las cuestiones que los empresarios de Soria están planteando. En ese sentido, seguramente sí podemos incidir mucho más para proporcionarles lo que ellos necesitan, tanto para reponer jubilaciones como para las posibles expansiones. Porque una de las cuestiones que a mí me han quedado grabadas es que lo de bienvenido Mr. Marshall puede suceder, pero no es lo más probable. En todo caso, la estrategia más coherente consiste en potenciar el desarrollo de los nuestros. Esa sería la cuestión. Y quiero finalizar diciéndole que los planes territoriales de fomento, bien, la teoría está bien, puede, seguramente, si nos ponemos a analizarlo, seguramente se puedan realizar algunas propuestas más arriesgadas, pero aunque dentro de nuestro marco que nos condiciona, que es el marco fiscal. Pero lo que le planteo es que las actuaciones financiables sean actuaciones directamente generadoras de empleo. Es decir, que no nos cuente, aunque quede muy bonito, que no nos cuente el que todas las infraestructuras se acumulan al plan para que eso suene, digamos, con más millones, ¿no? Entre otras cosas, porque está bien, las infraestructuras son una base para la industria, no me cabe duda, evidentemente es la condición necesaria, pero son infraestructuras que se realizarían de cualquier otra forma, con plan o sin plan, porque son necesarias independientemente de la existencia del plan. Por lo tanto, bueno, pues recibir con un cierto escepticismo el planteamiento me parece bien. Todo lo tenemos que intentar, y que espero que Miranda, Béjar y Benavente tengan bastante más suerte y más eficacia de la que hemos tenido hasta ahora en las comarcas mineras o en Soria. Muchas gracias. Muchas gracias. Y me parece que antes me olvidé de darle las gracias a la presidenta, a la consejera. Muchas gracias a la consejera y a su equipo por su comparecencia. Y empiezo con algo, con la discusión de un razonamiento que me parece un poco abusón. El razonamiento consiste en equiparar en grado de concreción las propuestas de la consejería con las propuestas que pueden hacer los grupos parlamentarios, especialmente los de la oposición. Si los grados de concreción que nosotros presentásemos
fuesen similares a los de la Consejería, con su equipo, con sus medios, tendrían que preocuparse, ¿eh? Tendrían que preocuparse. Parece lógico que el grado de concreción y el grado de estudio sea incomparablemente mayor el de una institución como la Junta que el que pueden ofrecer los grupos parlamentarios por más o menos apoyo que tengan. Y después, un concepto que yo creo que se había solventado en la discusión del Plan Director de Promoción Industrial, pero que está subyaciendo aquí en este momento, y es el tema del equilibrio territorial. Recordará que uno de los primeros problemas que planteamos, yo creo que todos los grupos, en relación con el borrador que nos habían presentado, es el que, efectivamente, la lógica del borrador podía ser bastante eficiente en algunos aspectos. Es decir, la utilización de los recursos en menos espacios y, sobre todo, en zonas donde existía una determinada capacidad industrial, seguramente hubiese dado algunos resultados mejores en algunos aspectos, pero evidentemente no era, dada la idea que creo que tenemos todos de comunidad, no hubiese sido un plan justo. Es decir, creo que el plan director incorporó el tema del equilibrio territorial. En esa medida es en el que le planteamos, y ya dice usted, no se trata de un reparto territorial, sino de establecer prioridades. Vale. Estoy de acuerdo. Los recursos son limitados y, por lo tanto, habrá que establecer prioridades. Pero también le quiero decir que si queremos construir una comunidad en la que en los distintos territorios le demos la oportunidad a la gente de permanecer, evidentemente, a lo mejor allí en la utilización de los recursos no son tan eficaces económicamente, pero sí lo son socialmente. Y en ese contexto es en el que le propongo, pero evidentemente como tormenta de ideas, porque le he dicho en la primera intervención, estoy hablando de Cuéllar, pero también les podía haber dicho en Soria las zonas limítrofes con La Rioja y Navarra, o les podía haber hablado en el caso de Ávila, de la zona limítrofe con Madrid, de aprovechar, evidentemente, pero son solamente sugerencias para el estudio, sugerencias que ustedes valorarán en función de los datos que tenemos, pero esto dentro de algo que creo que no se nos puede olvidar. Entre otras cosas, porque, como ya les he dicho alguna vez, dentro de nuestra industria, la dinámica que tiene el eje Valladolid-Burgos no es comparable al resto de la comunidad. Tienen mayor capacidad para sobrevivir por sí solos. Los que no sobreviven, y algunos no han sobrevivido nunca, porque en algunos de los casos no se trata de reindustrializar, sino de industrializar, es determinadas zonas de la comunidad. Y también quería contestarle a lo de no son propósitos, son realidad. Mire, seguramente usted me enseña muchas cosas que parece que hemos hecho en las comarcas mineras, y lo digo por algo que tenemos muy cercano y que además ya lleva 2 años, con lo cual ya tenemos un cierto criterio para saber qué es lo que ha pasado. Pues mire, cuénteselo a los de Villablino, cuénteselo a todo lo que sea fuera de Ponferrada y vea los índices de paro que tenemos. Seguramente habremos hecho muchas cosas, pero no se ha notado absolutamente nada. No es el momento, pero a lo mejor fuera si le cuento el chiste del boxeador. Porque si todos hacemos tantas cosas y no resulta, mire, algo está fallando. Por eso, mire, los planes están muy bien, pero sobre todo lo que está mejor es la ejecución. Y la ejecución significa el ser eficaces en lo que usted ha dicho y que tiene que llevar hasta las últimas consecuencias. Priorizar, y los recursos son limitados, y eficacia en la asignación de recursos. Esa es la conclusión que yo me quedaría de lo que le quiero plantear. No le discuto ninguno de los emplazamientos, entre otras cosas porque no es posible discutirlos. Señor Mitadiel, tiene que ir terminando. Acabo, presidenta. Pero, en todo caso, lo que sí le digo es vamos a ser mucho más rigurosos en la
utilización de los recursos y no meter efectivamente las edades del hombre maravillosas, pero en plan de dinamización no cuadra. Gracias.